Balleneros, nueva oportunidad a largo plazo. Toast. Bien, sabéis que las IPOs, las empresas que acaban de salir a bolsa, las empresas más growth y las empresas que de pequeña capitalización están comenzando ahora su impulso de medio a largo plazo y realmente pueden coger direccionalidad durante los próximos meses. Por cuatro razones. La primera es que este es el ETF de IPOs, que son las empresas que acaban de salir a bolsa. Fijaos cómo está saliendo de esta base y por lo tanto está iniciando su impulso de medio a largo plazo. Va a tender a coger direccionalidad. Luego también tenemos que la bajada de tipos de interés que beneficia a este tipo de empresas que realmente necesitan financiación para sobrevivir. También la llegada de Trump va a beneficiar a todo este tipo de empresas. Ya sabéis que Trump siempre fue partidario de apoyar a este tipo de empresas. Es más, durante el año 2017, cuando él llegó al poder, este tipo de empresas volaron absolutamente y durante el año 2020 también. Y luego que si vamos al ciclo del mercado, ya sabéis que una tendencia normalmente son las empresas más seguras, las empresas Google, Microsoft, este tipo de empresas son las primeras en liderar y luego llega una fase en las que son las empresas más arriesgadas, por así decirlo, este tipo de empresas más pequeñitas, las que comienzan a tomar el liderazgo. Y ya en la parte final del ciclo de una tendencia son de nuevo las empresas más grandes las que vuelven a tomar el liderazgo. Pero ahora mismo parece que estamos iniciando ese segundo ciclo, esa segunda fase de una tendencia alcista del mercado. Por lo tanto, hoy os traigo una nueva oportunidad. Como digo, Toast, que como siempre vamos a seguir la misma guía. Primero vamos a ir a la parte fundamental, su modelo de negocio, para entender su negocio. Luego iremos a la parte más importante, a la que nos va a hacer ganar dinero, la oferta y la demanda, en la que primero vamos a ver los gráficos, luego, como digo, primero vamos a ver los gráficos y luego vamos a decir cuál sería el punto de compra óptimo con su stop loss. Empezamos. ¿A qué se dedica Toast? Bien, su negocio básicamente es una plataforma de gestión que ayuda a los restaurantes a gestionar su negocio en la nube. Es decir, es una plataforma en la nube. Realmente es un negocio que me gusta porque ya sabéis que todo este tipo de negocios que se basan en la nube son negocios que son muy escalables porque no tienen costes fijos, no tienen que comprar locales, sino que realmente todos lo bueno es que puede tener 1 millón de clientes, 1 millón de restaurantes o 2 clientes o 2 restaurantes solamente y realmente les cuesta exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque realmente su modelo de negocio, tenga un cliente o tenga 1 millón, realmente no cuesta más, porque no tiene que alquilar más locales y demás. El modelo, para que se entienda este modelo de negocio, es muy similar al de Square. Digo Square que nos sirve de ejemplo porque sabéis que es una empresa que muy reconocida y posiblemente una de las líderes en este sector y que durante el año 2017 fue una de las que más éxito nos dio, sobre todo los balleneros. Los balleneros la conocemos bien esta empresa cuando salió a bolsa en el año 2015 y en 2016 activó este cap and handle con la llegada de Trump. La llegada de Trump fue un catalizador para esta empresa y luego inició una tendencia bestial que, como digo, acabó siendo la mejor empresa de 2017 para los balleneros, pero incluso una de las mejores empresas de la historia para nosotros. Entonces, fijaos qué tendencia más fiable y demás. Entonces, obviamente, el modelo de negocio era más disruptivo en el año 2016, pero realmente a día de hoy también sigue funcionando bastante bien. Para que nos entendamos, voy a describir 3 de sus productos, aunque tiene más, pero los principales son un sistema de punto de ventas en el que, bueno, es como una plataforma como esta, es un software en la que los clientes pagan en los restaurantes y el restaurante tiene el control absoluto, unas métricas de, por ejemplo, cuál es el producto que más se vende, a qué hora se vende tal producto, a qué horas van a comer los clientes al restaurante y demás. Entonces te resume como toda la información en una plataforma. Entonces,
el restaurante puede optimizar sus productos, puede subir de precio, puede saber dónde tiene que, cuándo tiene que resaltar un determinado producto, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos también una gestión bueno, una plataforma que le permite a los restaurantes gestionar a su equipo, a sus empleados, gestionar los salarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente también, pues, Toast pone a disposición de los restaurantes una plataforma que permite a los restaurantes vender online, vender a través de internet. Ya sabéis que los restaurantes, si quieren establecer pues pedidos en línea, van a tener que contratar un equipo y demás. Entonces esta empresa te lo facilita todo, te pone todo. Simplemente tú contratas sus servicios y esta empresa te lo gestiona absolutamente todo para que tú, como dueño de un restaurante, puedas vender a través de internet, como digo, sin un esfuerzo mínimo, sin hacer una gran inversión. Y ya finalmente la parte más fundamental, la propiedad institucional de la empresa es del 65%, está bastante bien, obviamente no es increíble, pero está bastante bien. Y la fundación fue en el año 2012. Lo que quiero decir es que esta empresa ahora mismo se encuentra en su prime de vida, porque ya sabéis que este tipo de empresas, sus 10-15 primeros años de vida son de reinversión, reinversión constante en el negocio, y a partir de ahí es cuando comienza o cuando debería comenzar a explotar. Y su salida a bolsa fue en el año 2021. Pertenece a este grupo de empresas como puede ser Monday, Onom, Palantir, este tipo de empresas que salieron durante esa época de 2021 cuando los tipos de interés estaban a cero. Y como digo, los tipos de interés benefician mucho a este tipo de empresas. Y ahora sí, ya para terminar, simplemente quería comentar los fundamentales. Fijaos cómo la empresa acaba de ser rentable hace tan solo un año, y sobre todo lo que quiero resaltar aquí es el crecimiento en triple dígito a nivel EPS. Sobre todo, quiero resaltar el del último trimestre, un crecimiento de un 500%. Es decir, esta empresa ganó un 500% más que el año pasado. Es una absoluta locura. Esta empresa se puede multiplicar por 2 perfectamente durante el próximo año, porque si está creciendo un 500%, porque no se va a revalorizar por 2, un 100%, por así decirlo, como mínimo, ¿no? Y luego también el crecimiento de ventas, que si bien tengo que decir que aquí está decreciendo, no está decreciendo, está desacelerando el crecimiento, tengo que decir que aún así es bueno, es aceptable, porque todavía está creciendo a doble dígito a nivel de ventas. Por lo tanto, es aceptable y está bastante bien. Bien, dicho esto, vamos a entrar ya en lo importante, en la oferta y la demanda, en los gráficos. Vamos a empezar como siempre por el gráfico mensual y vamos a ir hasta el gráfico diario hasta decir dónde vamos o dónde sería el punto de compra óptimo. Bien, a nivel mensual lo que podemos ver es una base que dura 3 años, casi 3 años. Ya sabéis que cuanto más grande es la base, mayor será el impulso posterior. Más largo será el impulso posterior. Entonces, al final esta base la debemos considerar como una base de acumulación institucional. Aquí realmente es donde se forman las posiciones o donde los institucionales van acumulando durante meses silenciosamente. Bien, también tenemos una compresión de oferta y demanda, es decir, la oferta y la demanda se están comprimiendo. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la demanda, empujó aquí el precio, realmente consideró este punto atractivo. Luego, la oferta consideró este punto atractivo para vender. Luego la demanda volvió a considerar este punto atractivo más arriba que el anterior, es decir, un mínimo creciente. La demanda cada vez está empujando, está queriendo comprar a un precio mayor, está dispuesto a pagar un precio mayor. Luego, la oferta, al mismo precio, dijo, oye, estoy interesado en vender aquí otra vez. Y finalmente la demanda volvió a apretar el precio, pues un mínimo todavía más creciente y todavía más apretado la oferta. Entonces, ahora mismo nos encontramos en un punto en el que la oferta y la demanda se está comprimiendo y esto va a tender a explotar hacia algún lado. Ya sabéis que esto es como una batalla y realmente en algún momento se va a encontrar la oferta y la demanda en un punto de equilibrio y eso va a tender a explotar hacia algún lado. Es la ley de la oferta y la demanda de toda la vida y es el motivo por el que se mueve una acción en bolsa. Bien,
Lo que más me gusta de esta empresa quizás es esta última consolidación o compresión de oferta y demanda justo debajo de máximos de 52 semanas. Esta consolidación me huele a acumulación institucional de libro, desde lejos me huele. ¿Por qué? Porque al final, para empezar, lo que vemos aquí es que lo mismo que veíamos en el gráfico más grande, ¿no? Todavía se está comprimiendo todavía más y además se apoyó en las EMAs mensuales. Fijaros cómo las EMAs, estas líneas que tenéis aquí, se cruzaron, es decir, la EMA de 10 meses ya está por encima de la EMA de 20 meses, que por así decirlo es una indicación de señal alcista de que la tendencia es alcista ahora mismo y sobre todo, lo más importante, el precio encontró apoyo sobre ellas, es decir, por así decirlo, el inversor de largo plazo está apoyando esa tendencia alcista. Por lo tanto, esto vamos a considerarlo como como una acumulación o como un rango de acumulación institucional y no como distribución. Ahora, el timing es ahora porque parece que ahora sí estamos rompiendo esta zona clave y no tenemos, esto me gusta mucho porque no tenemos ninguna zona de oferta por encima, ninguna zona relevante. Es decir, aquí no se cotizó mucho durante mucho tiempo el precio y realmente fue ya hace más de 3 años. Por lo tanto, no va a haber mucha gente aquí colgada, por así decirlo. Entonces esto va a tender a generar un impulso, una tendencia más direccional a partir de ahora. En cuanto al volumen, la verdad es que en este caso no hay mucho que resaltar aquí. Sabéis que el volumen mensual es muy importante porque es un volumen que refleja la media de todo el mes. Entonces es bastante fiable, pero en este caso no veo nada llamativo. Tampoco es un volumen malo, no es negativo, pero tampoco es un volumen excesivamente positivo. Lo único que puedo resaltar es que el mayor volumen está en el mínimo, que esto puede considerarse positivo. Luego el impulso vino con otro incremento de volumen. Y aquí en el rango, pues lo que hemos visto un poco reducción de volumen, que también puede ser ligeramente positivo. Pero lo que quiero decir es que no es muy llamativo, no podemos sacar grandes conclusiones en esta empresa en el volumen y por eso no me gusta tanto tampoco. Es decir, creo que hay, podría ser casos de KPMG, se le ve mucho más, el volumen es mucho más notable, mucho más significativo. Bien, vamos ya a la última parte. Realmente lo que quiero comentar en esta empresa es que la fuerza relativa, que lo que puedo resaltar aquí es que esta empresa en esta base de largo plazo tocó mínimos en mayo de 2022. Fijaos, cuando el S&P 500 o el Nasdaq todavía estaban aquí, esta empresa, y todavía les quedaba dos mínimos inferiores al propio mercado, esta empresa ya estaba marcando mínimos crecientes, un mínimo creciente definitivo. Entonces eso es una señal de fuerza relativa a nivel mensual. Además, quiero resaltar que este último mes, sabéis que hubo muchísima volatilidad en el mercado estos últimos 2 meses. Sin embargo, en esta empresa el comportamiento fue muy bueno porque parece que está totalmente ajeno a lo que está pasando en el mercado. Y ya sabéis que este tipo de, cuando una empresa es decir, no está ajena al comportamiento del mercado, es un síntoma de que se está distribuyendo o que se está acumulando por parte del institucional. ¿Por qué? Porque el inversor institucional tiene que comprar o tiene que vender todos los días. ¿Por qué? Porque tiene que comprar o tiene que vender tantas acciones que tiene que hacerlo, pues todos los días tiene que comprar un paquete de $500,000 de dólares, ¿no? En acciones de TOS. Entonces, compra lentamente para no llamar la atención y para no comprar de tanto que haya más. Por ejemplo, si quiere comprar $200 millones en acciones de esta empresa, quizás no hay 200 millones de dólares en acciones a la venta. Entonces se va a comprar a sí mismo, por así decirlo. Entonces, me parece que como os decía antes, parece un rango de acumulación institucional de lejos porque pasó totalmente desapercibido del mercado, tanto cuando subía como cuando hubo esta volatilidad. Entonces, como digo, estando en máximos de 52 semanas y demás, estadísticamente esto es un rango de acumulación de compra. Bien, vamos a un gráfico ahora de semanal. Vamos a pasar ese gráfico semanal
en el que aquí podemos resaltar dos cosas. Principalmente, lo que puedo resaltar es que dentro de esa compresión de oferta y demanda tenemos lo que se puede considerar un cap and handle. También aquí la demanda comprimiendo la oferta contra la zona de arriba. Fijaos cómo la demanda se incrementa. Y básicamente, como digo, esto es un cap and handle en zona de máximos de 52 semanas. Es decir, el handle justo en zona de máximos de 52 semanas. Esto es muy bueno porque en caso de romper, no solo el patrón va a acelerar el movimiento, sino que además al estar en máximos de 52 semanas y no tener grandes zonas de oferta por encima, va a retroalimentar todavía el movimiento. Entonces, es un patrón perfecto, es lo que más me gusta quizás de esta empresa, este rango comprimido aquí en máximos de 52 semanas, como digo. Luego también quiero resaltar, como decía, la demanda está apretando aquí hacia arriba, mientras que la oferta está apretando al mismo precio, y entonces esto va a tender a explotar hacia algún lado, lo que se puede decir como un triángulo, ¿no? En máximos de 52 semanas. Las velas, las EMAs están totalmente ordenadas, es decir, la EMA de 10 está por encima de la EMA de 20 y la EMA de 20 está por encima de la media simple de 50 sesiones, es decir, tendencia alcista a nivel semanal también. Y lo que puedo resaltar también de esta empresa es que viene muy descansada. No solo porque viene muy descansada durante los últimos meses, sino también, como os comentaba antes, durante los últimos años. ¿Qué quiero decir esto? Que ahora si se inicia un impulso, si se inicia una tendencia, va a tener recorrido porque viene muy descansada. Y parece que ahora estamos preparados para iniciar ese timing. Ahora es el timing. No lo fue hace 2 años en este punto. No, aquí no era un timing. Me da igual que fuese más abajo. El timing es ahora porque es cuando va a coger direccionalidad. Yo si compro aquí, me voy a comer 2 años de que el precio te esté puteando con volatilidad, pero no te sube. Y durante ese periodo hubo empresas como Palantir que se multiplicaron por 2. Entonces yo prefiero estar en ese momento en Palantir y ahora es cuando comienzo a prestar atención a esta empresa. El volumen, como digo, no es muy llamativo, pero sí que puedo resaltar que tenemos aquí una vela de capitulación, podemos considerar con este volumen climático en los mínimos, y también esta vela de impulso, cuando volvimos a tirar hacia arriba. Una de las mayores velas alcistas coincide con una de las mayores velas, uno de los mayores golpes de volumen. Y esta podemos decir, oye, pero esta es una vela muy negativa y tenemos un incremento de volumen. Ya, pero esta vela fue muy negativa, pero marcó un mínimo. Es decir, aquí realmente esto se puede considerar incluso capitulación, vela de suelo. Que aquí realmente hubo mucha venta, pero también hubo muchísima compra. Porque a partir de ahí el precio subió. Lo que tenemos es un efecto, lo que se suele llamar como causa-efecto, es decir, tenemos algo ha sucedido aquí, entonces lo que pase después de este punto es muy reivindicativo. Si sigue cayendo, vamos a considerar que este volumen fue vendedor, y si sube, vamos a considerar que ese gran volumen realmente fue comprador. Bien, lo que puedo resaltar aquí es la fuerza relativa también, que a partir de julio parece que esta empresa cambió totalmente de carácter cuando el RSP, el índice de igual ponderación, activó esta figura de continuación, lo comentamos en su momento, que era este tipo de empresas más pequeñitas estaban comenzando a mostrar fuerza relativa y el propio índice lo estaba reflejando, ¿no? Tenemos una rotura, un pullback y una reanudación del impulso, totalmente perfecto. Entonces, parece que a partir de ese momento esta empresa comenzó a mostrar fuerza relativa porque, como os comentaba antes, a pesar de la volatilidad del mercado, esta empresa tuvo poca volatilidad. Fijaos cómo esta empresa, que es pequeña, realmente, si vemos la caída que tuvo, fue desde los máximos de julio a agosto, fue del 20%. Hay este tipo de empresas que son muy volátiles, te pueden llegar a caer un 40, un 30% como mínimo en entornos tan volátiles como el que tuvimos en agosto, donde el Nasdaq llegó a caer un 15%. Es decir, un índice como el Nasdaq llegó a caer prácticamente lo mismo que una empresa tan volátil como esta. Entonces me parece bastante significativo. Luego, lo que podemos ya, si vamos a un gráfico diario, lo que podemos resaltar para terminar es que, lo que os comentaba antes, ¿no? La demanda es cada vez creciente, en cambio la oferta está al mismo nivel.
y ahora mismo pues está preparada para romperlo, ¿no? Por así decirlo, está lista. Aquí tenemos dos escenarios posibles. Uno de los escenarios es que rompamos directamente y como venimos un poco cargaditos a corto plazo, un poco el impulso ya se está, en caso de tener ese impulso se sobreextendería algo a corto plazo, no es preocupante, pero sí que nos permitiría, pues si rompemos ahora directamente, pues buscar algún tipo de pullback hasta esta zona y ahí sería un punto de compra óptimo. Y el otro escenario posible es que la empresa comience a consolidar en esta zona y si consolida algún tipo de rango comprimido nos permitiría, pues fijaos, imaginad que tenemos aquí un rango, un ejemplo, esto puede ser diferente, puede ser en formato así corrección, pero lo más beneficioso, por así decirlo, es que la oferta y la demanda se comprima en esta zona. Esto sería cojonudo porque nos permitiría pues entrar aquí y podríamos ceñir el stop justo por debajo de este rango. Entonces, para concluir, ¿cuál sería, por así decirlo, el punto de compra óptimo y cómo deberíamos gestionar esta operación? Pues bien, en caso de que la empresa rompa definitivamente, es decir, que ahora tengamos continuación, rompa, el punto de compra va a ser, el punto de compra óptimo sería, voy a quitar el volumen para que se vea claro, el punto de compra sería la rotura, es decir, esta zona de aquí. Es decir, en caso de romper, buscaríamos algún tipo de pullback hasta esta zona, en torno a los 27,70 dólares aproximadamente. Y el stop loss en ese caso, en ese escenario debería estar o por debajo de esta zona, por así decirlo, por debajo del último mínimo relevante, es decir, en torno a los 23 dólares. Y si quieres ajustarlo más el stop, quieres ser algo más agresivo, podríamos situarlo por debajo de la vela semanal, de esta última vela semanal, en torno a los 26 dólares. En cambio, si tenemos el segundo escenario que comento, algún tipo de consolidación aquí, en esta zona de máximos de 52 semanas, pues lo que os comentaba, al final el punto de compra va a estar, en este caso, va a estar en esa rotura de esa fase, de ese rango, y el stop loss pues sí va a estar justo debajo de ese rango. Esas son las dos maneras de gestionar en función de los dos posibles escenarios. Esas son las dos maneras de gestionar la operación en función de tu gestión de riesgo, de tu aversión al riesgo, mejor dicho. Pero, en definitiva, lo que quiero decir es que esta empresa, si bien no es un negocio que a día de hoy pueda ser disruptivo y pueda cambiar la vida de las personas, me parece un negocio que es bastante fiable y que está comprobado que funciona, ¿no? Entonces, creo que es una empresa que va a batir al mercado y creo que es una muy buena alternativa, sobre todo teniendo en cuenta el timing de las IPOs, ¿no? Este tipo de empresas saliendo de bases tan grandes, en caso de que las IPOs cojan direccionalidad, este tipo de empresas la pueden coger mucho más y ya sabéis que al final esta empresa se puede multiplicar por 2 perfectamente, no sería descabellado, no llamaría la atención en Wall Street que esta empresa se multiplique por 2 durante los próximos 12 meses. Así que me parece una buena, ahora mismo que se encuentra en este timing, iniciando esta tendencia a largo plazo, me parece que tiene una buena gestión de riesgo. Luego puede salir mal, siempre habrá empresas que saldrán mal, no todas las que presentemos saldrán bien, pero al final la mitad de ellas van a salir bien. Y la gran diferencia es que las que salgan mal vamos a perder muy poquito, vamos a perder pues un 5, un 7, un 8%. En cambio, las que salen bien, ya sabéis que empresas como Palantir, en su momento, empresas como Ablovin, en su momento como IOT y demás, te acaban generando pues un 100, un 200 o incluso en algunos casos un 300 o 400%. Entonces, ahí está la gran diferencia, ¿no? Nosotros no acertamos siempre, sino que cuando acertamos, los aciertos son enormes y los fallos son minúsculos, son pequeñitos. Pasan desapercibidos porque perdemos muy poca rentabilidad. Tenemos stops muy ceñidos, ¿no? Entonces ahí es donde está nuestro éxito como líderes indiscutibles en el sector de IPOs, Growth Investing de pequeña capitalización. Ahora, como digo, ha llegado nuestro momento, ha llegado el momento de los balleneros y por eso os quiero traer todo este tipo de oportunidades. Y si quieres ver más oportunidades exclusivas, te dejo en la descripción de este vídeo, tienes el enlace a la comunidad pública donde
entramos más en profundidad y, como digo, presentamos más empresas. Luego, si quieres profundizar y quieres aprender todavía más, obviamente tienes la comunidad privada de pago, pero como digo, esto ya para el que quiera avanzar más, para el que quiera más órdenes exclusivas, para el que quiera un seguimiento y demás, por así decirlo, el que quiera exprimir al máximo la operativa del futuro, el growth investing y sobre todo este tipo de empresas más disruptivas. Estamos en la era de la tecnología y considero necesario aprovechar este timing de mercado. Lo dicho, un abrazo.